Y hoy vamos a hablar sobre lo que es la salud en la mujer, especialmente lo que es salud menstrual. Y para tocar un poco este tema, tenemos a la doctora Susana González, quien es abogado, feminista, especialista en derechos humanos, actualmente directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos, CEDEX. Lo dije bien. Así es, Saludos, Susana. Jorge. Un abrazo, saludos, encantada de estar nuevamente por acá por Fe y Alegría, así que un saludo no solamente para ti, sino para todos y todas quienes nos escuchan en este momento. Bueno, también un saludo desde acá, desde Fe de Alegría, que estamos a nivel nacional, desde acá del estado Táchira también con bastante sintonía. Y por supuesto, quiero tocar un tema que tal vez no se le ha dado la importancia que tiene. Y lo digo porque, bueno, hablar de salud menstrual podríamos ligarlo solamente con algo que hasta en cierto punto es considerado como un tabú, que la gente no lo dice, la gente no lo informa incluso de eso estábamos hablando precisamente hoy en la mañana con mi familia y recordando un poco a mi señora madre que cuando ella se desarrolló, cuando ella le vino la primera menstruación, ella ni sabía, no tenía información de lo que le estaba pasando. Claro, estamos hablando hace muchísimos años, pero al parecer eso todavía pasa, ¿no? Hay muchísima desinformación, ¿no? Así es, Jorge. Paradójicamente, en la era de la tecnología, de la información y la comunicación, en la era donde decimos, bueno, que hoy en día los muchachos y las muchachas saben más que uno. Y Mm. resulta ser que esto sigue siendo motivos de tabú, de secretos, de miedos, de falsas creencias, de tapar, de esconder, en fin, algo como si estuviera, algo que está profundamente satanizado, casi criminalizado, incluso para romper el hielo con este tema y para que nos ubiquemos, ¿no? Sobre lo que estamos hablando. Pensemos, por ejemplo, de quienes nos están escuchando, pensemos entre las personas que menstruamos, cuando tenemos la menstruación, todos los nombres que le ponemos, tenemos la visita, tenemos aquella, tenemos la roja, me visitó fulanita, pareciera que estuviese como prohibido mencionar la menstruación o la regla, y cuando lo mencionamos incluso para burlarnos de la persona o para señalarla, es que esta muchacha tiene la regla, por eso es que está así, o incluso pensemos, si de repente tenemos la menstruación y le pedimos a una compañera, oye, ¿me prestas una toalla sanitaria porque tengo la menstruación? Ese proceso de pasarte la toalla sanitaria es como si te estuvieses pasando algo prohibido. Yo creo que está hasta mejor visto pasarse una droga que pasarse una toalla sanitaria, como si fuera algo malo, ¿no? Entonces, bueno, ubiquémonos en nuestra cotidianidad, como lo vivimos permanentemente, no solamente las mujeres que estamos en edad reproductiva y que además menstruamos, sino también todo lo que ocurre alrededor, cómo los varones están completamente excluidos de ello, al contrario, lo utilizan incluso como motivo de burla, y cómo hay una desinformación importantísima al respecto. Así como le pasó a tu abuela, le sigue pasando hoy en día a las niñas en el momento de su menarquia, y nos sigue pasando a las mujeres que podemos tener muchos años menstruando, pero que no tenemos ni idea de cómo funciona realmente nuestro cuerpo, cómo manejarlo, cuando es un hecho biológico normal, natural y, ¿por qué no?, hasta sagrado, porque es sin duda alguna, además, sinónimo de fertilidad, de vida, debería ser celebrado, como es de hecho celebrado en algunas culturas, pero por el contrario está bastante satanizado. Así que mucho que hablar al respecto, y maravillosamente tenemos un día en el que conmemoramos esta fecha. Esto es bastante reciente, hay que decirlo, tiene apenas unos 10 años o un poco más que una iniciativa de una ONG internacional de plantear este día, y de hecho como anécdota también comentar por qué se celebra el 28/5, y el 28 es que generalmente no todos los ciclos son iguales porque no todos los cuerpos son iguales. Los ciclos son de 28 días, son más o menos como el ciclo lunar. Y generalmente los días que dura la menstruación son 5 días, eso es un promedio, por supuesto, también. Entonces, por eso se plantea el 28/5, y no es sino hasta el año pasado, si mal no recuerdo, que Naciones Unidas declara este día como el Día de la Salud Menstrual. Entonces, algo muy nuevo, de lo que poco se habla y que, bueno, celebramos que lo estemos hablando en este programa de radio, por supuesto. No, bueno, y de verdad que este tema, por eso te hago esta anécdota, te cuento un poquito lo que sucedió con la historia, porque también me dice mi mamá, bueno, pero es que la salud
menstrual pasa también por el hecho de que tú te seas regular en los días. Dice, mira, yo siempre, por eso es que ustedes nacieron 30 y 31 porque tuve siempre una muy buena, pero no todo el tiempo pasa esto. Hay unos descontroles por parte de la mujer. Incluso cada vez que hay un tema de esto, pues se generan muchísimos problemas. El problema también incluso del dolor, lo que sienten, los cambios también de humor, entender un poco todo esto que sucede todos los meses también no es nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, pasa también por el hecho de entender un poco de parte del hombre y de parte de muchas personas sobre lo que le sucede a la mujer, ¿no? También. Por supuesto, porque de hecho muchos de los dolores, hablando de esas palabras, pero los dolores hablando no solamente de lo que se siente físicamente, sino incluso de forma figurativa, los dolores que transitamos a través de la menstruación está asociado justamente al desconocimiento y a los tabúes, ¿no? Incluso hay quienes a lo mejor investigan de una perspectiva un poco más holística, muchas veces los dolores físicos que se sienten en el momento de la menstruación a veces son somatizaciones del rechazo de la menstruación, porque es que de pequeña nos enseñan a rechazar la menstruación, ¿no? A decir que eso es malo, que es un sufrimiento, que es terrible, es vergonzoso. Entonces, evidentemente, el cuerpo somatiza muchas veces. Pero por el otro lado, también hemos normalizado el dolor. Y no es sino hasta hace pocos años que empezamos a identificar que hay dolencias, incluso médicas, que están asociadas a ello, como la endometriosis, entre muchas otras dolencias que producen mucho dolor, y por el contrario, hemos normalizado que eso tiene que doler. Y resulta ser que hace pocos años decimos, oye, no, no es normal que duela, sí es normal que haya inflamación, es normal que tu estadio no sea el mismo. De hecho, las mujeres somos cíclicas y la menstruación no es más que una parte de ese ciclo, pero nuestro ciclo es, como bien lo decimos, un ciclo y tiene varios momentos y por ende los sentires, la forma del cuerpo, la energía, las ganas, la proyección que tienes con el resto del mundo no es la misma y eso es normal, eso es absolutamente normal. Lo que no es normal es que duela y que duela de forma incapacitante. Es normal que a lo mejor producto de cierta inflamación, oye, tengas una pequeña molestia, en algún momento tengas que colocar un calor local o tomar algún analgésico, pero que sea un dolor incapacitante no es normal. Sin embargo, lo normalizamos, decimos, bueno, es que es normal, tengo la regla, como decimos coloquialmente. Entonces, bueno, sí, lamentablemente también la ciencia es androcéntrica. ¿Qué quiere decir androcéntrica? Que lamentablemente vemos como referencia principalmente los cuerpos masculinos y por ende muy poco se ha investigado de forma diferenciada los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y pues bueno, estos temas se están investigando de forma muy reciente. De forma muy reciente estamos identificando la relación que existe entre el ciclo menstrual y cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestro sistema digestivo y cómo todo esto está interrelacionado de alguna manera. Son cosas muy nuevas, pero bueno, justamente no se había conseguido o no se investigaba al respecto porque no había interés al respecto. Total, ¿para qué? ¿No? Entonces, bueno, interesante que ahora sí se esté investigando al respecto y que lo visibilicemos y que además lo veamos, repito, como algo normal. Fíjense, una anécdota, ¿no? Por supuesto, nosotras desde el CDSEX, el Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos, que es la fundación que dirijo, hacemos acciones sobre todo de visibilización, de formación, de sensibilización sobre estos temas. Y en una oportunidad trabajamos con niños y niñas de sexto grado, creo que estaba en sexto grado, si mal no recuerdo, puede ser que esté en quinto grado, si no me equivoco, ¿no? En un momento hubo resistencia, imagínense esto, hubo resistencia de padres, madres, representantes, o incluso con las maestras decían, pero ¿por qué le vamos a enseñar eso si están tan pequeñitos y tan pequeñitas? Eso por un lado, porque se cree que tiene que llegar el momento para empezar a hablar. De eso podemos hablar también para la prevención de los embarazos no planificados. Se cree que se tiene que hablar ya cuando el niño está iniciado sexualmente, lo cual no Sí, tiene ningún tipo de sí, sentido. de eso también quería tocarte un punto porque también se piensa mucho que ya cuando le viene la regla a la muchacha, a la niña, entonces ya, bueno, ya es mujer y ya viene un Ajá. proceso también, ¿no? De cuidarla. Sí. No, y de Entonces, hipersexualización ajá, también. exactamente, Eso es eso es. importante, tenerlo ahí en cuenta, como si ya es una mujer
Y bueno, y sobre todo hemos visto que las edades de la menarquia incluso han ido disminuyendo un poco. Y pues bueno, una niña de 11 años puede estar ya desarrollada. Una niña de 11 años desarrollada es una niña de 11 años desarrollada, no es una mujer. Y eso es importantísimo destacarlo. Y fíjate que justamente, incluso está con la menstruación, está como esa resistencia. ¿No? No, ¿cómo vamos a hablar de eso si están tan pequeños y tan pequeñas? Al contrario, conocer nuestros cuerpos desde las primeras edades es una acción de protección elemental, no solamente para poder enfrentar la menarquia una vez que llegue, sino para muchas otras cosas. El punto está en que eso fue la primera resistencia. La segunda resistencia es no se lo vamos a dar a los varones. ¿Y por qué no se lo vamos a dar a los varones? Como si eso fuera algo prohibido para los niños, que eso nada más iba a ser para las niñas. Bueno, luego de conversar, entendieron que sí, los varones. Y además, la actividad terminaba con un taller para elaborar toallas sanitarias reusables. Los propios niños y niñas le hacían, los niños también hicieron sus toallas reusables. Fue una experiencia muy linda porque los varones decían, yo se lo voy a regalar a mi mamá, yo se lo voy a regalar a mi hermana, yo le voy a enseñar a mi mamá todo lo que aprendí hoy. Y pues bueno, fíjense cómo es lindo cómo incorporar a los niños en un ciclo que es normal y que, repito, no solamente es normal, puede llegar a ser considerado incluso sagrado, porque ese niño o esa niña está presente incluso gracias a la menstruación, ¿no? Que está asociado, repito, al tema de la fertilidad. Entonces, eh, por el contrario, nos encontrábamos incluso en esa misma experiencia con niños y niñas, que los mandábamos como a reflexionar sobre cómo los varones también podían ayudar y cómo podían integrarse a la menstruación. Y entonces salía un niño a decir, no, yo ayudo a mi mamá. Y tú le preguntas, ¿cómo le ayudas? Bueno, cuando se mancha yo le pongo un suéter detrás. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto, aquí hay doble interpretación al respecto. Qué lindo que el niño normalice y busca cuidar a su mamá, pero por el otro lado cuestionémonos, ¿por qué es tan horrible que una persona tenga una mancha de sangre para un hecho biológico natural que además es fuente de vida? ¿Por qué es tan terrible eso? Eh, para nosotras, estar manchadas es casi el terror, el Sí, terror. De hecho, creo que es uno de los grandes miedos, especialmente cuando estamos adolescentes, ¿no? Que estamos en la sí. búsqueda de la validación social. Entonces, bueno, interesante reflexionar al respecto de cómo esto es casi que una de las peores cosas que te puede pasar en la Sí, no, vida. sí, es que es verdad, porque hay muchas anécdotas sobre este tema. De hecho, yo me acuerdo que en el liceo, cuando pasaba esto, bueno, era terrible. Bueno, había una solidaridad por parte de las muchachas que sí se tapaban con suéter, todo aquello, pero sí había como eso, ese misterio, qué fue lo que le pasó, o la pena también, ¿no? De pasar Ujú, por esto. Yo me acuerdo que también una familia, una vez que estábamos en un paseo, la niña le dio su primera menstruación y aquello fue que la metieron a un baño, nadie se podía enterar. Bueno, era un tema bastante difícil de manejar, ¿no? Eh, absolutamente. es un tema también de cómo incorporar lo que tú estás diciendo a los varones a todo esto, de cómo entender todo lo que es el tema de la menstruación, porque también pasa por el hecho de que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba pequeño mi mamá me decía, mira, hazme un favor, vas a tener que comprar las toallas sanitarias. Y para nosotros era, Una para mi hermano y vergüenza. para mí era un tema así, bajarnos con una bolsa para que no se viera. Entonces, este tipo de cosas que yo, tal vez muchas personas están escuchando, les pasó lo mismo. Y es eso, ¿no? Es Total. normalizar esto, ¿no? Sí, normalizar y además, mientras más lo normalicemos, pues mejor lo podemos integrar. Por ejemplo, aquí lo hablamos desde lo anecdotario, pero ahora podemos llegar a otro nivel desde la perspectiva de derecho. ¿Por qué es tan importante hablar de la salud menstrual, normalizarla e integrarla en nuestra vida cotidiana y en las políticas públicas? Y es que lamentablemente estos tabúes y estos miedos que hay alrededor de la menstruación nos exponen a falta de ejercicios de derecho. Por ejemplo, no conocer nuestros cuerpos nos puede exponer a riesgo, utilizando, por ejemplo, insumos que no son aptos para nuestra salud, eh, o creyendo en algunos mitos asociados a la menstruación, como que si no te puedes bañar, o si no puedes hacer tal cosa, o si puedes hacer tal otra. En fin, hay un montón de tabúes que se crean alrededor de la menstruación y que nos aíslan a las mujeres muchas veces. Pero por el otro lado existe un fenómeno que se llama la pobreza menstrual, que es complejísima también. Y es el hecho de que las mujeres, sobre todo en una situación de pobreza estructural, recordemos que el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres y niñas. Entonces, ¿qué sucede? No tienen dinero para poder acceder a insumos de menstruación
Y en países como el nuestro, que se encuentran viviendo una crisis muy compleja, hay niñas que dejan de ir a la escuela porque no tienen para pagar insumos para gestionar su menstruación. Y, o si no, las escuelas no están aptas porque, por ejemplo, no hay agua en la escuela y no pueden gestionar su menstruación de forma digna y de forma segura. Entonces, estas niñas dejan de ir a la escuela. Imaginemos esto a largo plazo, lo que implica para nuestras niñas, nuestras adolescentes. Ojo, y no es excepcional. Se estima que al menos un cuarto de la población en Venezuela, de las niñas y de las adolescentes que van a las escuelas y que tienen la menstruación, pasan por una situación parecida o utilizan insumos que no son seguros, trapitos, cuestiones reusables que no necesariamente están adaptadas para el cuerpo, que pueden irritar, que pueden generar incluso enfermedades, o sencillamente deben quedarse en casa porque no tienen manera de menstruar, porque imagínate la vergüenza, lo que acabamos de decir, el tema de la vergüenza. Imaginémonos con alguien que no puede gestionarlo porque no tiene para comprarse una toalla sanitaria, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que abordar desde la perspectiva incluso de la política pública, problematizarlo, porque sí, estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco, entonces hay cuerpos que necesitan unas atenciones diferenciadas y las políticas públicas, por ejemplo, para acceder a insumos seguros de gestión, que se difunda además sobre la diversidad de insumos para la gestión menstrual. Eh, Se cree que las únicas opciones que se tienen son, por ejemplo, las toallas sanitarias desechables, que no solamente son muy costosas porque todos los meses hay que invertir nuevamente en un paquete de toallas desechables, sino que también tienen un impacto medioambiental gravísimo y muchas veces además atenta contra nuestra salud. De hecho, hay algunas investigaciones muy incipientes todavía, pero que revelan que algunas empresas elaboradoras de estas toallas desechables han incorporado ciertos químicos en estos productos que ponen en riesgo nuestra salud e incluso en algunos casos se cree que podrían estar generando mayor sangrado. ¿Y por qué lo hacen? Porque a mayor sangrado, más producto necesitas, más vas a comprar toallas sanitarias. Entonces, imaginémonos cómo incluso nuestro cuerpo es usado para los intereses de algunas empresas, ¿no? Existen otros productos, o las toallas desechables pueden ser muy útiles para personas que a lo mejor no tienen cómo gestionar el agua en algunos momentos, etcétera. Pero también existen toallas reusables. En algún momento, además, fueron señaladas como cosas de hippies o cosas que no teníamos por qué hablar de ello, cuando por el contrario pueden ser mucho más saludables para nosotras. Existen otras cosas como la ropa interior menstrual, que tiene como incorporado, por decirlo de una manera, un material absorbente que nos permite entonces pues absorber la sangre. Existe algo maravilloso como la copa menstrual, que también está plagada de tabúes porque debe introducirse y por ende se tiene un montón de tabúes alrededor de eso porque se le suman los tabúes de la sexualidad femenina. En fin, hay una diversidad amplísima y la verdad es que la mayoría de ellos o no los conocemos o no tenemos acceso a ellos. Cuando hablamos de políticas públicas, que esto es bien interesante, sobre la pobreza menstrual, sobre el acceso a toallas sanitarias, por ejemplo, bueno, el acceso también a servicios. eh, ¿Hay algo en estos momentos en el ordenamiento jurídico venezolano que permita, digamos, ofrecerle a estas niñas, adolescentes o mujeres de escasos recursos el acceso a toallas sanitarias, a un programa, a una educación, digamos, de información también sobre este tema? No, no existe una política pública diferenciada. Por hablar desde la perspectiva legislativa o desde la perspectiva de política pública a nivel nacional, ignoro si pudieran haber iniciativas a nivel local, uno nunca puede decir que no, pero no que yo conozca, y a nivel nacional no existe una política pública diferenciada. ¿Qué es lo que sí hay y cómo se implementa? Existe un plan nacional, este plan nacional que le llaman Plan de Prevención de Embarazo Temprana y la Adolescencia, en realidad va mucho más allá de eso, le llaman Plan PRETA, es conocido como Plan PRETA, porque tiene un componente de educación integral de la sexualidad. De hecho, el Ministerio de Educación tiene un pensum completo de educación integral de la sexualidad. De hecho, está adaptado desde las primeras edades hasta el bachillerato completo, incluso bachillerato técnico, adaptado en cada edad, porque no es lo mismo lo que se tiene que dar en educación sexual a un niño o una niña en un maternal o en un primer grado a que lo vas a dar a un adolescente en el bachillerato, ¿no?
Y dentro de los contenidos de la educación integral de la sexualidad existen contenidos sobre educación en salud menstrual, ¿no? Ahora bien, existe eso en el programa. La verdad es que la implementación es muy frágil en nuestro país. Bueno, podemos aquí debatir, que no es el tema, pero bueno, podemos aquí conversar sobre cuál es el estatus actual de la educación pública en el país, las complejidades que vive, no solamente eh, por las capacidades, vamos a decir, estructurales, sino la falta de docentes, las complejidades incluso desde la ética, pudiéramos conversar. Pero bueno, en todo caso, no se aplica de manera sistemática a nivel nacional. Existen algunas iniciativas en algunos liceos donde se abordan estos temas, chévere. Ahora, podríamos hablar de esa parte educativa que es fundamental, porque no se trata nada más de tener insumos, como lo podríamos hablar también en la prevención de embarazo. O sea, no se trata de que me entregues preservativos o métodos anticonceptivos, se trata de que me des educación sexual y, por supuesto, tener acceso a insumos también es parte del ejercicio del derecho. Eso es lo que podríamos decir que hay desde la perspectiva de la política pública. Ahora bien, entrega de insumos, reconocimiento de la pobreza menstrual como una realidad de nuestro país, una política pública que identifique los insumos para la gestión menstrual como bienes de primera necesidad, no los hay, entonces tienen impuestos, por supuesto, y tienen unas implicaciones en sus costos, por ejemplo. Entonces, no hay nada de este reconocimiento, es importante avanzar hacia la legislación, muchos países que han avanzado al respecto. Ahora, ¿qué sí hay en Venezuela? Hay organizaciones teniendo iniciativas en este tema, que creo que también es bastante importante porque hay organizaciones como CDSEX, pero como muchas otras también, que tienen estas iniciativas de sensibilizar sobre educación menstrual a las personas, desde los niños y las niñas hasta las personas adultas. Tienen también como acción la entrega de insumos para la gestión menstrual, especialmente estos insumos que son amigables con el medio ambiente y que son sostenibles para las personas, ¿verdad? Como toallas reusables, como ya decía, copas menstruales, ropa interior menstrual, entre otros insumos. Siempre es bueno tener, aunque sea un paquetico desechable, porque, repito, si yo tengo que agarrar hoy, por ejemplo, tú que estás allá en Táchira, si yo tengo que agarrar un autobús de aquí de Caracas al Táchira, para mí es más sencillo contar con desechables que tener una toalla que debo lavar o una copa que debo vaciar y debo tener unas condiciones para ello, ¿no? Pero bueno, en todo caso, existen varias organizaciones haciéndolo, entregándolo en comunidades con muchísima necesidad. Nosotras desde CDSEX tenemos un proyecto en donde entregamos, por un lado formamos, sensibilizamos en educación menstrual y entregamos insumos para la gestión menstrual. En este momento estamos en Maracaibo y también estamos en el municipio Caroní del estado Bolívar, en Puerto Ordaz, generando este tipo de iniciativas que creemos que es fundamental para la garantía de derechos. Sin embargo, como te decía, en política pública, demasiado que hacer porque no existe un reconocimiento como tal de este derecho, una política pública como tal. Que es como una deuda que tiene el Estado venezolano con respecto al tema de la pobreza menstrual y también el tema que tú has tocado a nivel del ausentismo escolar femenino, porque bueno, tenemos precariedad en servicios públicos como el acceso al agua. De hecho, yo he conversado con algunos docentes y me señalan que los baños, hay un solo baño, el mismo baño lo utilizan varones como las hembras, igualmente los docentes, el personal obrero. Además de eso, bueno, todo lo que implica el ausentismo, ausentismo escolar por el hecho de no tener estos servicios. ¿Maneja alguna estadística, alguna cifra sobre en cuánto podría estar ubicado este ausentismo escolar femenino producto de esto, de los servicios? Mira, no tengo, es que bueno, siempre lo complejo de Venezuela es tener acceso a estadísticas, ¿no? Y sobre todo Mm. estadísticas oficiales, porque a lo mejor la experiencia de un liceo no es la experiencia de otro, va a depender de muchas cosas. Sin embargo, hay investigaciones, por ejemplo, ABESA, que es la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, una organización además conocida con más de 30 años de trayectoria investigando sobre estos temas. En algunas investigaciones localizadas que han hecho, identifican que 9 de cada 10 mujeres eh, en Venezuela, mujeres y adolescentes, pueden ser catalogadas como pobres menstruales. Es decir, la grandísima mayoría. Prácticamente podemos decir hoy en día que poder gestionar sin mayores dificultades la menstruación es un lujo, es un privilegio para las venezolanas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué categorías utilizamos para identificar la pobreza menstrual? Por supuesto, los ingresos que se puedan tener para ello. ¿A qué se destinan estos ingresos?
Cuando identificamos a qué se destinan los pocos ingresos que tienen las mujeres, que recordemos además, según datos de la ENCOVI, que los ingresos de las mujeres son dramáticamente inferiores a la de los hombres y porcentualmente hablando, además las mujeres están económicamente activas mucho menos que los hombres y esto principalmente por las tareas de cuidado que nos asignan a las mujeres, especialmente en tiempos de crisis con familias desmembradas. Entonces, bueno, evidentemente esto complejiza nuestra realidad. Entonces, bueno, los pocos ingresos que tienen las mujeres generalmente están destinados también al cuidado de otros miembros de la familia que tienen necesidades, niños, niñas, abuelitos, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Y cuando vemos lo que les queda para poder gestionar la salud menstrual, pues evidentemente es nada. En la mayoría de los casos, especialmente en el interior del país, en zonas rurales, la gestión menstrual se hace a través de trapitos, literalmente a través de trapitos que lavamos, etcétera. Y no es que no se pueda utilizar telas para ellos, pero no necesariamente es la tela adecuada, no necesariamente tenemos los insumos luego para lavarla adecuadamente y esto por supuesto pone nuestra salud en riesgo. Entonces, no podemos hablar de ausentismo, pero si podemos calcular que 9 de cada 10 entran en pobreza menstrual y que las realidades del sistema educativo son complejas en este momento, oye, podemos inferir que es bastante alto, es bastante alto. No, y de hecho, además de lo que genera lo que tú estás comentando, el uso de toallas que no sean adecuadas, o la falta de acceso también al agua, todas las infecciones vaginales que puede producirse, las complicaciones médicas asociadas pues, al uso también de estos materiales inapropiados. ¿Tienes algunos datos o de repente algún tipo de enfermedades que se generen producto de esta pobreza menstrual o que Sí, sea muy claro, bueno, recurrente? infecciones vaginales permanentemente, tanto por candidiasis como por bacterias, evidentemente, la falta de gestión adecuada de ello. Sobre todo esto está asociado, más allá del insumo que se utiliza, es también la calidad del agua a la que tenemos acceso en Venezuela, ¿no? Eh, si bien paradójicamente somos un país que tiene muchísima agua, la verdad es que la calidad del agua a la que accedemos no es buena y muchas veces no necesariamente es la adecuada para lavar los insumos para la gestión menstrual. Entonces, sí, además, bueno, yo me atrevo a decir que no solamente es un tema de la gestión menstrual, son muchas cosas que también ponen en jaque nuestra salud sexual y nuestra salud ginecológica en términos generales. La salud ginecológica está muy vinculada al sistema inmunológico y el sistema inmunológico, por supuesto, está vinculado a los niveles de estrés que podamos tener, a la calidad de la alimentación que podamos tener eh, y a la calidad, por supuesto, de la vida en términos generales que podamos tener. Mm. Entonces, en tiempos de crisis, con las sobrecargas de cuidados que tienen las mujeres, especialmente en estos momentos, porque siempre decimos desde CDC que, o sea, la crisis venezolana está sobre los hombros de las mujeres y no hemos ido peor porque están los hombros de las mujeres soportando el cuidado de las personas que más lo necesitan y por ende, pues sin duda alguna ahí hay que reconocer eso, ¿no? Muy importante. Entonces sí, yo me atrevo a decir que, pues bueno, las mujeres en estos tiempos tienen su salud en general bastante comprometida eh, y pues esto se refleja también en la salud ginecológica. Entonces, una cosa lleva a la otra, así como decimos coloquialmente. De verdad que es una conversación bien interesante y muy amena. ¿Amena por qué? Porque estamos tocando un tema que para muchos, y lo repito, lo decíamos en la parte anterior, puede ser un tabú, no, bueno, de esto no se habla, pero cuando se habla de la mejor manera, cuando se habla de una manera bastante fluida, de la forma como tú lo haces también, pues a la gente que te está escuchando y las mujeres y los hombres van a decir, no, vale, pero esto de verdad que no debe ser tan misterioso ni tan tabú tampoco, ¿no? Hay que hablarlo. En el seno de la familia se debe hablar. Yo creo que son temas que se Así deben es. hablar, ¿no? No, te preguntaba sobre el tema de las zonas más vulnerables, donde hay zonas donde hay muchísima pobreza menstrual, ¿no? Bueno, en términos generales, estos territorios en donde veamos que va a haber más pobreza menstrual coincide con los territorios donde se ha sentido más la crisis. Y esto, por supuesto, son las zonas rurales, ¿no? Más allá de que podemos sentir las consecuencias de la crisis también en zonas urbanas, pues bueno, dentro de todo, dentro de las grandes ciudades, uno resuelve, por decirlo de alguna Mm. forma.
En zonas rurales es complejo, especialmente en zonas donde hay población indígena, hablemos, por ejemplo, de Amazonas, del Tamacuro, Bolívar, Zulia, eh, pues ahí vemos aún más complejo porque además se entrecruzan varias cosas, ¿no? La interseccionalidad, si se quiere, de las discriminaciones. Entonces, bueno, no solamente no tengo acceso a insumos o entro dentro de la estructura de la pobreza menstrual, como la mayoría de las mujeres venezolanas, sino también por ser mujer indígena, por estar en la periferia, prácticamente en zonas recónditas, donde es aún más complejo acceder a insumos, donde además no tengo acceso normalmente a agua de calidad, porque el agua está contaminada por distintas razones. Entonces, bueno, sin duda alguna las zonas rurales, y podríamos hablar principalmente eso, del Tamacuro, por ejemplo, en este momento formamos parte de un proyecto que trabaja para el acceso a agua de calidad a través vamos a decir, del procesamiento de las aguas de lluvia, y un componente, si se quiere, de este proyecto es justamente tener agua potable para la salud menstrual de las mujeres, que tengan también, bueno, y también el acompañamiento en la formación, en la sensibilización sobre estos temas, porque también ocurre que nos encontramos en algunas poblaciones indígenas donde se ha ido construyendo algunos tabúes también alrededor de la menstruación, no solamente por las creencias de este lado, si se quiere, criollo, las falsas creencias y los mitos con los que ya venimos arrastrando, sino también otras creencias. Y es que, en principio, por ejemplo, según la cosmovisión de algunos pueblos indígenas, la menstruación no es que es mala, sino que es muy poderosa. Por la misma razón de lo que te comentaba, es signo de vida. Pero bueno, como todo lo poderoso puede ser bueno o malo, ¿no? Y pues bueno, generalmente nos encontramos con niñas que son aisladas durante toda su menstruación, porque bueno, con ello buscan no solamente protegerle, digo bien entre comillas, protegerles a ellas y a la comunidad, porque se cree que las mujeres cuando están menstruando pueden atraer espíritus o desgracias para la comunidad. Entonces son niñas que pasan una semana aisladas, sin poder tener contacto con su familia, si es que van a la escuela, no la mandan a la escuela, no puede interactuar con otras personas, y esto por supuesto afecta sus derechos en términos generales, ¿no? También nos encontramos con el mismo ritual que hacemos en el mundo criollo, y es que cuando viene la menstruación existe todo un ritual de presentación de la niña, que muchas veces, ojo, en sus inicios, lo que pasa es que nuestros pueblos indígenas muchas veces han sufrido una transculturación, por supuesto. Entonces, en un inicio es más bien un ritual para celebrar la fertilidad, para celebrar la vida, para esto, pero a veces se termina convirtiendo en la presentación de la niña a la sociedad para ser entregada a su futuro marido. Y esto puede ser grave porque nos podemos encontrar frente a situaciones de abuso infantil o violencia o uniones tempranas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, todo por supuesto con su distancia, porque hay que respetar las culturas diversas, pero también el respeto a los derechos humanos de nuestras niñas es fundamental. Entonces, eso más o menos ocurre en el mundo criollo. Pensémonos la fiesta de los 15 años. ¿Por qué es la fiesta de los 15 años? Pensémonos, vamos a problematizar un poco. Porque celebramos los 15 años. ¿Y por qué son los 15 años? Porque en realidad detrás de esto está la presentación de la niña en la que ya se convierte en mujer a la sociedad. Y es casi una venta de la niña en la sociedad si problematizamos un poco el tema de los 15 años. Bueno, más o menos así lo vemos allí. Entonces, bueno, ya me fui del tema, pero para volver al tema de la No, sí. pobreza menstrual, los territorios con mayor nivel de pobreza en términos generales, los que están en mayor situación de crisis humanitaria, son los que viven en mayor medida esta pobreza menstrual. Y por nombrar solamente algunos, estaríamos hablando del Tamacuro, Bolívar, Zulia, Amazonas. Y por qué no, hay que ver ahí en algunas zonas del Táchira, sobre todo las zonas ahí rurales, ¿no? Ujú. No, de hecho, te iba a preguntar esto porque cuando ustedes llevan las propuestas o llevan esto de cambiar a métodos reutilizables, como la copa menstrual o las toallas de tela, ¿cómo ha sido la receptividad por parte de las mujeres para poder cambiar? Eh, ¿Se resisten? ¿Hay una resistencia al cambio? ¿Qué dicen ellas en algunos casos? Mira, las reacciones han sido muy diversas, nos ha costado, de hecho, bueno, tenemos que ponernos a sistematizar un poco para ver qué tendencias hay realmente, porque es sorprendente. Uno creería que en algunas comunidades va a haber un tabú ante la copa menstrual y nos encontramos con una receptividad tremenda, porque ven en ella una solución a algo que se ha vuelto un problema para ella, sin duda alguna, ¿no?
Pero por el otro lado, sí, a veces nos encontramos con que cuando les dices que estamos hablando de un pequeño objeto que debes introducir en tu vagina, es como, ¡oh! De hecho, ya la palabra da de todo, ¿no? Y básicamente es una parte más del cuerpo. Entonces, a ver, nos encontramos con diversas posturas. En términos generales, por decir algunas tendencias, en zonas rurales hay un poco más de aprehensión a la copa menstrual por los mismos tabúes que hay alrededor de la sexualidad femenina, ¿no? En zonas más urbanas hay como más aceptación y más comprensión del insumo y se entiende y se recibe positivamente. Con respecto a las toallas reusables, en términos generales hay una buena aceptación en zonas rurales, ahí nos vemos la diferencia, porque ya usan trapitos reusables. Lo que ven incluso es que, oye, es mejor, absorbe mejor, porque el trapito te dura muy poco realmente, porque no tiene los insumos que necesitas para la absorción. Tienes además algo más cómodo para usar y para sentirlo en tu cuerpo cuando lo tienes puesto. Entonces, más bien en las zonas rurales no vemos muy buena aceptación de las toallas reusables. En zonas urbanas, las toallas reusables todavía están como catalogadas de algo muy hippie, ¿no? Entre comillas. Eh, y tenemos alguna resistencia frente al hecho de que esto hay que lavarlo, entonces ahí entonces entra el otro tabú de qué asco, cómo yo voy a lavar esto, porque, bueno, sí, se cree que la menstruación es algo sucio, y eso lo podemos hablar, por eso que, por ejemplo, nosotras no hablamos de higiene menstrual, de hecho, esa es la categoría global que se utiliza mucho, y nosotras como organización y muchas de las que trabajamos desde el activismo, no utilizamos esta expresión porque si bien puede ser que, vamos a decir, técnicamente es adecuada, bueno, en la sociedad cuando tú hablas de higiene es que tú tienes que limpiar algo, y si tienes que limpiar algo es porque es algo que está sucio. Mm. Entonces, para romper con este tabú de que esto no es una sangre sucia, al contrario, de hecho, las investigaciones revelan que la cantidad de nutrientes y minerales que tiene la sangre de la menstruación es tan maravillosa que hay quienes las usan para las plantas. Eh, e incluso, bueno, ahí podríamos hablar de todos los beneficios que pudiera tener, porque, repito, es síntoma de fertilidad. En todo caso, pero hay esa resistencia tipo, ¿cómo voy a tocar esa sangre? Qué asco, qué horrible. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho ese tema de hablar sobre cómo esto no es sucio, no es un desecho. De hecho, es importante recordar esto. La menstruación no es un desecho del cuerpo, es una parte fisiológica del ciclo menstrual. Es decir, no es algo que se acumula, como podríamos hablar, por ejemplo, de las heces, que es algo que se acumula y debe ser desechado, o de la orina, que es algo que se acumula y debe ser desechado. La sangre no es algo que se acumula que debe ser desechado. Es justamente, vamos a decir, el producto de el hecho de no haber tenido una fecundación después de la ovulación, y es una preparación del útero para la siguiente fase del ciclo para garantizar la fertilidad, ¿ok? Y por ende las paredes del útero deben descamarse y es lo que sale en la menstruación, Mm. pero no es, repito, un desecho, sino es parte de un ciclo normal. Pero bueno, nada, es complejo como desmontar esto. De hecho, ha sido complejo, por ejemplo, una muchacha en una oportunidad decía, sí, claro que es sucio, eso huele horrible, ¿no? Decía ella. Y resulta ser que otra de las cosas que hay que hablar sobre el tema de la menstruación, y eso se puede ver cuando empiezas a utilizar las toallas sanitarias reusables o la copa menstrual. Cuando tú usas esto, te das cuenta que el olor es distinto. Huele a sangre, la sangre huele a qué? A hierro, básicamente, por decirlo de Mm. alguna manera, ¿no? Resulta ser que justamente las toallas desechables tienen plásticos y microplásticos que hace que el olor, por supuesto, cambie, que el proceso de descomposición de la sangre, porque lo que se vive es un proceso de descomposición de la sangre, transforme el olor de la sangre, que además, pues el sudor que genera tener que tener un plástico, porque literalmente tienes un plástico allí, cambia por completo el olor. Entonces, lo que huele mal, no es la sangre, es esa toalla sanitaria que no sirve para nada. ¿Ah? Entonces, bueno, ahí hay que Claro. montar tantas cosas que es complejísimo. Sí, claro. De repente una persona, una mujer que vive en una zona urbana y que tiene un trabajo, digamos, un dinamismo, pues le funciona más tener toallas sanitarias desechables, ¿no? De Sí, repente pues podrías, o la copa es por, maravillosa. por su dinámica, exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, se habla mucho también de cómo puede afectar la mala nutrición, en el caso de Venezuela.
digamos, la regularidad de la menstruación y también el dolor en los ciclos menstruales. Esto influye, me imagino también, ¿no? El tema de la mala nutrición, ¿no? Absolutamente. En algún momento te voy a invitar a que, o que inviten a la doctora Irama, que es la coordinadora de salud de nuestra organización, que además de ser ginecóloga, trabaja todo el tema de relación de la salud ginecológica con lo nutricional y el tema que los une, que es la microbiota, ¿no? Que tenemos en nuestro cuerpo y cómo, pues bueno, lo nutricional afecta a nuestra microbiota y nuestra microbiota afecta, por supuesto, a nuestra salud ginecológica, no solamente en la menstruación, sino eso, en la incidencia de infecciones o muchas otras cosas. Sí, sin duda alguna, a ver, me atrevo a decir que el tema nutricional afecta la salud en términos generales. Y si afecta la salud, el cuerpo el bienestar en términos generales, no podemos creer que no vaya a afectar nuestra menstruación y nuestros ciclos menstruales. Tú hablabas al inicio del tema de la recurrencia del ciclo menstrual. Bueno, por un lado hay que reconocer que hay ciclos menstruales distintos, es decir, cada cuerpo es distinto, hay un promedio, un estimado de los 28 días, como decía, pero en realidad cada cuerpo es muy distinto. Sin embargo, pues bueno, este ciclo se ve afectado por distintas razones y quienes menstruamos lo podemos confirmar. Cuando usted tiene mucho estrés, cuando usted se enfermó, cuando usted tuvo un cambio drástico de sus rutinas, cuando, mira, en fin, hay tantas cosas que afectan el ciclo menstrual que, pues bueno, casi que en la Venezuela hoy en día lo normal es que se afecte y no que esté completamente regular, ¿no? Eh, Sí. por estas razones, pero sí, en efecto, afecta el ciclo menstrual. En el caso, por ejemplo, de organizaciones como la que tú diriges, ¿has hecho alianzas con organizaciones internacionales? Bueno, me imagino también para poder llevar todo este tipo de material e insumos a estas comunidades. De repente, cualquier persona que nos está escuchando a nivel nacional, ¿tienen algún tipo de actividad? En este caso, van a ir a algunas regiones, o cómo también las personas pueden contactarlos a ustedes si quieren talleres y formación. Sí, claro, nosotras como organización formamos parte de algo que llamamos la arquitectura humanitaria del país, que es un espacio de coordinación en donde convivimos varias organizaciones, fundaciones, asociaciones civiles venezolanas que trabajamos por el bienestar de nuestra población en distintas áreas, no solamente en el área que trabajamos nosotras, que es estos temas de derechos sexuales, derechos reproductivos, pero también trabajamos el tema de violencia de género, etcétera. Hay otras que trabajan específicamente temas de aguas, otras que trabajan específicamente temas de nutrición, entre otras cosas. Entonces, bueno, en este espacio de coordinación nos juntamos muchas organizaciones nacionales, pero también están organizaciones internacionales y agencias de Naciones Unidas, eh, y por supuesto donantes también, porque bueno, esto hay que ponerle, Sí. ponerle también sazón y dinerito a la cosa. Entonces, bueno, evidentemente formamos parte de esta arquitectura y hacemos alianzas, por supuesto, permanentemente, porque solitas no podemos. Literalmente juntas somos más fuertes. Entonces, sí, hemos trabajado con distintas organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Tenemos como aliadas esta misma que te comentaba, ABESA, pero también tenemos a PLAFAN, que es la Asociación Venezolana para la Planificación Familiar, la Asociación Civil Tinta Violeta, en fin, varias organizaciones nacionales. También hemos trabajado con organizaciones internacionales francesas, inglesas, españolas, que están presentes en el país, que podemos desarrollar este tipo de actividades. Actualmente desarrollamos varios proyectos. Nosotros actualmente nos encontramos en Amazonas, Puerto Ayacucho. Estamos en este momento desarrollando actividades de atención ginecológica y de prevención, por ejemplo, de atención prenatal, etcétera, y también entregamos insumos de gestión menstrual con estas toallas reusables y algunos otros insumos que son necesarios para la gestión menstrual, como el jabón, que es fundamental tanto para lavar la toalla como para nuestra propia higiene. Estamos entonces en Amazonas, como te decía, Puerto Ayacucho, también estamos en Bolívar, específicamente en el municipio Caroní, estamos en el Zulia, particularmente en Maracaibo, estamos aquí en Caracas también, estamos en los valles del Tuy, específicamente en Ocumare, y estamos también por abrir, estamos por arrancar en Higuerote, pero estamos activos, hemos estado activos en varios municipios de Barlovento. Ahora bien, nosotras, bueno, estamos con expectativas de abrir nuevos proyectos, de poder llegar a otros lugares, de poder desarrollar actividades con relación a esto. Ahora, ¿cómo contactarnos? ¿Cómo contactarnos a lo mejor para saber más?
cómo contactarnos para hacer alianzas y poder hacer cosas juntas y juntos, o desarrollar proyectos en conjunto, ¿no? Que siempre es importante. Hay personas que dicen, yo quiero hacer un proyecto para mi comunidad, ¿cómo podemos aportar? Bueno, nos pueden contactar a través de cualquiera de nuestras redes sociales, @CDSexVE como Venezuela. CDSex se escribe C de casa, D de dedo, SEX, o sea, sex. Y V como Venezuela, como ya les había dicho. Igual nos pueden contactar a través de nuestro número telefónico 0412-323-3985, repito, 0412-323-3985. También tenemos una página web donde además van a ver ahí todos nuestros contactos, que es www.cdsex.org. Y pues bueno, estamos ahí como a disposición de juntarnos para hablar de estos temas, que parecen unas cosas sencillas, que parecen cosas, sí, de la cotidianidad, pero que pueden afectarnos tanto en nuestros derechos y que lamentablemente normalizamos tanto que no nos damos cuenta de cómo en realidad nos afecta. Pero ahorita seguramente en esta conversación que estamos teniendo, más de Sí. una y más de uno estará diciendo, oye, ¿verdad, chica? Vale. Entonces, bueno, importante seguirlo hablando. No, y tomando en cuenta que, bueno, también uno, por ejemplo, que está en la zona de frontera, todo el tema de la migración, de cómo incluso se le puede dar también talleres, formación, insumos a estas personas que, bueno, siguen entrando o saliendo del país también, porque estamos viendo también que hay una población que o está retornando y mujeres en este caso, porque se ha feminizado también lo que es la migración, a tal punto de que, bueno, estamos viendo estos casos de mujeres que, bueno, ¿cuántas horas no pueden llevar caminando y cómo puede llevarse a cabo su salud menstrual también, ¿no? Esto es un tema Absolutamente. Y es muy, un muy riesgo, incluso un interesante. riesgo de protección, porque entonces si estás en un tránsito, necesitas ir a un lugar aislado para poder gestionar la menstruación, ir a un lugar aislado en zonas fronterizas o a lo mejor en zonas rurales, pues bueno, no necesariamente es seguro, no solamente en Venezuela, sino en nuestra América Latina hay Sí. lugares que no son seguros, entonces esto incluso se convierte en un riesgo de protección importantísimo. Es verdad. Oye, de verdad que bueno, sería interesante que también en el caso de las campañas comunicacionales, no sé, bueno, en el caso de ustedes ya han llevado a cabo, imagino, micros, videos, pero yo a veces siento que sí hace falta como que más penetración desde el punto de vista de lo que es la difusión de campañas de este tipo de salud menstrual, ¿no? Absolutamente, y creo que, y repito lo que dije, tiene que ser una política pública también, porque ojo, las organizaciones estamos haciendo un grandísimo esfuerzo, tenemos una plataforma, sin duda alguna, nosotras permanentemente en redes sociales y en medios de comunicación que nos abren las puertas como Fe y Alegría, estamos permanentemente poniendo esto sobre la mesa. Eh, pero la verdad es que la fuerza que podemos tener es irrisorio frente a lo que podría ser una política pública a nivel nacional. Claro. Hablar de estos temas, no solamente aprobarlo legislativamente, porque bueno, estamos en un país donde hemos aprobado leyes maravillosas que no necesariamente se aplican. Entonces, bueno, sí, lo legislativo es importante, pero sobre todo una política pública en concreto que permita, uno, acceder a educación. Creo que la garantía de estos derechos, de este derecho es principalmente acceder a educación y a información científica, veraz, oportunas, que nos permita desmontar todos estos tabúes y falsas creencias que nos impiden el ejercicio de derecho. Pero por el otro lado también tener acceso a insumos que nos permitan ejercer el derecho y tener una vida libre, independiente, y que la menstruación, que es algo biológico y natural, no sea un problema y un impedimento para nosotras. Y tres, es trabajar en sensibilizar la población en general, en cómo le podemos dar incluso una perspectiva distinta a la menstruación alrededor del poder que puede traer, de lo maravillosa que puede ser y de lo importante que es que la entendamos desde nuestros cuerpos en lo individual, pero también desde la perspectiva social y cultural. Es verdad, bueno, quedaron muchos temas pendientes porque, bueno, de Demasiado. aquí sale, bueno, el tema laboral también, incluso hasta de Así es. contratación, bueno, una cantidad de temas que quedan ahí pendientes, pero bueno, quiero agradecerte también por el espacio, por el tiempo y por la información, ¿no? A ti más bien por el espacio y por la apertura de hablar de estos temas en radio, creemos que es fundamental. A veces, repito, se tiene miedo a hablar de estos temas porque todavía hay bastante resistencia cultural, pero fíjate que lo empezamos a hablar y más bien dicen, no, vale, pero esto es una cosa que tenemos que hablar todos los días, Claro, chicas. Entonces, claro, más bien, y gracias por la apertura y la oportunidad de poder hablar de estos bueno, temas sin y un tabú. periodista hombre, fíjate, hablando del Me tema. encanta.
porque tenemos que, o sea, no solamente, no, pero el tema lo debería tocar una periodista mujer, no, hay que tocarlo de todos los puntos de Así vista. es. Así Sin es. miedo, sin vergüenza, que no sea como te pasaba cuando eras niño, que tenías que comprar la toalla sanitaria que te da vergüenza. No, al No, contrario, ya me no. parece maravilloso involucrarte en el tema sin ningún tipo de vergüenza. Es un tema más tan importante como muchos otros. Eso es verdad. Bueno, Susana, muchísimas gracias por la entrevista y A estamos aquí a la ti y orden. un abrazo a todas y todos. Bueno, conversábamos con Susani acá González Zambrano, abogado feminista, especialista en derechos humanos, actualmente directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos. Vamos a ver si lo digo bien, CEDEXEX.